Empecé el clic. Listo, ahora sí estamos en la parte de la grabación. Y entonces arranco entonces diciendo que nos esperan unas actividades en el fin de semana que deben de entrar a la página. Yo le enviaré las contraseñas entre mañana y el sábado temprano para que puedan estar desarrollándolas. Y la próxima sesión, que ya viene a ser el martes, en el tema de muestreo, poder retroalimentar ya algunos elementos que hemos venido hablando, más los que vamos a trabajar hoy. Vamos a empezar entonces con una presentación, que también es lo que usualmente en la metodología que trabajamos. Primero la presentación y luego nos vamos al software. Espero que en el software también lo tengan ya instalado. El Epidad es mucho más sencillo de bajar o de descargar. La dirección está en el capítulo 1 del texto guía. Y también envié la dirección en su momento porque esa se baja mucho más fácil. Aquí tenemos entonces la presentación y observamos que vamos a trabajar hoy sobre el plan de muestreo y el tema de muestra aleatoria, de muestreo aleatorio simple, mejor dicho. Es el que nos vamos a ocupar hoy. Entonces, arrancamos con lo usual, una frase que en este caso ni la voy a mirar tanto porque, pues, como ya desde el curso pasado había hablado con algunos de ustedes que las frases ya se me están agotando, entonces hay una supremamente extensa aquí, pero lo que se destaca de la frase que dice el señor Smith es en últimas que hay una parte teórica, unos estadísticos teóricos y unos estadísticos prácticos que de alguna manera debemos de ir concertando situaciones y no estar como en los extremos. Yo creo que yo podría estar más entre veradito, pues yo teórico creo que no lo soy tanto. Pero bueno, ustedes son los que me pueden decir cómo me perciben. Lo otro que dice la frase importante, dicho en el 76, entre otras cosas, un dato así para que lo tengan de guardadito, fue en la época de mi graduación de bachillerato, creo que fue un añito antes. Pero no hagan comentarios de ese ¿qué sería? Bueno, de esa cita. Lo que estamos diciendo, o lo que dice el señor Smith también en la frase, es el tema de que las análisis de encuestas multivariantes también debemos de tener mucho, o hay mucho por investigar sobre ese tema. Los tamaños de muestra a veces no se están considerando cuando se van a hablar de métodos multivariantes, que realmente es lo que ya debemos estar incursionando. Bueno, empecemos en el tema concreto, no dejando de decirles que hoy todavía nos va a tocar una primera parte un poquito conceptual. Entiendo pues que queremos entrar a la epidad, a la práctica, etcétera, pero necesitamos unos elementos fundamentales o al menos algunas opiniones y miradas que son las que vamos a conversar, para que luego ya sí se entre a una cuestión más práctica, pero tengamos los elementos de discusión más o menos homogeneizados, o al menos miremos las posiciones de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que yo considero que debe de tener un plan de muestreo? Un plan de muestreo viene siempre teniendo en cuenta el objetivo general del estudio. Ahora les pregunté cuántos habían intervenido en diseños de muestra. Pues ustedes mismos van a hacer su reflexión y luego tendremos otra oportunidad de charlar sobre estas cosas. Si en realidad cuando fueron sentados en una mesa de trabajo arrancaron mirando el objetivo, o si únicamente arrancaron mirando a qué población iban a ir, que es el segundo punto que estoy planteando. El tema de definir el objetivo general es porque yo no puedo pensar a qué población, cuál será mi tamaño de muestra si no sé para qué se va a utilizar esa información que vamos a buscar. Y no solo para cómo se va a utilizar, sino en términos de cuál es el alcance de ese objetivo. El objetivo, bien sabemos, puede ser describir, pero ¿qué es lo que se va a describir?
Entre otras cosas, en el nombre del título de un proyecto, pues también viene la parte de en dónde se va a hacer, en qué parte, cuál es el alcance del mismo proyecto. Y también entonces viene lo que se va a medir. Entonces, de ahí ya tendríamos unos primeros indicios si voy a trabajar con unas variables cualitativas, si voy a trabajar con unas cuantitativas, y cuál de esas sería la que yo voy pensando que sea la que me va a dirigir o a la que voy a utilizar en mis fórmulas estadísticas para llegar a un tamaño de muestra. Eso es entonces el primer llamado. Tener el objetivo general no lo podemos perder de vista, nunca. Ahora, luego viene un segundo, digamos, sugerencia en términos de que hay que determinar la población objetivo. Vimos una teoría, cuál es el elemento de esa población, o sea, de dónde, quién va a ser el que yo voy a medir. Hemos hablado varias veces y así me tocará en muchas otras sesiones o en varias sesiones que vienen, el ejemplo del tema de colegios. También sé que Gloria trabaja con la parte de preescolar, educación, y así somos la mayoría. Entonces, miremos, si yo voy a analizar colegios, pero entonces, ¿quién es el que me va a dar la información? ¿El estudiante o el profesor? De alguna manera, tengo que delimitar bien mi población. Ahora, ¿qué tipo de estudiantes? ¿Serán todos? Si voy a hacer un estudio de egresados, entonces, ¿cómo va a ser el asunto? ¿Cuál es mi población objetivo? Todos los egresados de epidemiología. Bueno, pero ¿desde qué año? ¿En qué regiones? Los que trabajan, los que no, etcétera, etcétera. Ahí hay que hacer grandes esfuerzos para delimitar adecuadamente nuestra población. Ayer, en la clase pasada mencionaba Claudia el tema de veredas y decía, no, es que no podemos llegar a todas las veredas, hay una cuestión de minas personales, lastimosamente, pues hay que mencionar lo que eso es una realidad. Pues entonces en mi población objetivo también puede salir otro término que es la población a estudiar. No la tengo ahí planteada porque pues hay muchas cosas que no pueden, no caben, digamos, para colocarse en todo el papel. Pero entonces viene ese concepto. Hay una población objetivo, pero también puedo pensar en otro término que es la población a estudiar. ¿A cuál es la que yo quiero llegar? Y no solo la que quiero, sino la que está disponible, que es el otro concepto que también surge en algunas lecturas. La población disponible para ir a investigar. Nosotros no podemos, o al menos es lo que yo considero, a veces la palabra ilusa, pues, no ser tan ilusos de que entonces vamos a poder estar en determinadas regiones de violencia o determinados barrios complicados, o ir a, el tema aquí que voy a mencionar también es del día a día, de que yo voy a entrar a todas las urbanizaciones, a cualquier apartamento de edificios, pues eso no siempre se puede lograr. Entonces, ahí tenemos que tener claridad en cuál es mi población objetivo e ir delimitando adecuadamente los que no solo los que nos interesa, sino los que realmente también podemos llegar. Claro, en el tema de dispersión geográfica viene el tema de los costos, que lo tocaré en otro punto, pero eso es clave, es válido. Ahora nosotros vamos a hacer un estudio, estamos en el diseño de un estudio, creo que mañana tengo reunión sobre ese tema, para mirar el tema del tracoma, con una inversión que va a hacer una organización OPS, en fin, pero para tratar de identificar pues estos problemas de salud pública también, de alguna manera, en este tipo en este municipio, o en este departamento, y llegar a determinadas zonas de veredales. Entonces hay que mirar si se puede llegar, entre otras cosas, estamos hablando de si podemos ir por río, o sea, por la situación de llegar a determinadas zonas, no solo por problemas de inseguridad, sino por problemas de logística, también hay que considerarlo. Tracoma ocular, claro está. Entonces, ahí estamos que delimitar nuestra población. Sugiero que los que estamos en la sala también pueden colocar en el chat el tema que cada quien lo vaya visualizando en su hacer diario o en su trabajo normal y después haremos una idea sobre todos ellos, porque entre los objetivos del curso está que el que tenga un proyecto
en mente o que esté ejecutando o que lo vaya a ejecutar puedan terminar con algún diseño muestral más o menos definido y obviamente ya para que puedan pulirlo con las personas de sus equipos de trabajo. Eso sería supremamente importante. O sea que pueden ir pensando en alguna investigación si no la tienen para ver cómo podemos ayudar en ese proceso. Bueno, el punto 3 dice traducción de los objetivos del estudio en resultados estadísticos. O sea, ¿cuáles los cuadros de salida? Pues quien creyera, pero en el plan de muestreo también tenemos que mirar entonces algo así, y cómo vamos a cumplir con esos objetivos del estudio, y ahí tendríamos que ir mirando también entonces cuáles son las variables. Esto nos sirve para identificar las variables más relevantes de un instrumento o de un cuestionario, ¿sí? Para poder ir visualizando cuál es el indicador o el estimador que voy a utilizar para calcular un tamaño de muestra. El punto 4 dice construcción y revisión del marco de muestra. Y está entre paréntesis, espero que lo vean bien, o si no vuelvo, insisto, que con la lupita lo pueden arrimar más. Yo si le doy con la lupa lo veo más, pero ya ustedes tienen que utilizar sus herramientas allá, como es el de la lupa, y como en algún momento podrían ser el de los triangulitos del sonido si de pronto no está adecuado o bajo. Pues bien, el punto del cuarto, yo creo que es donde hay un mayor desgaste, porque construir un marco muestral, si es que se puede a veces, es complicado, sobre todo obviamente en estudios de gran alcance. Si son estudios nacionales, pues ni se diga, pero puede ser incluso en un estudio regional, pero que sea de todo un departamento, también implica tener un esfuerzo grande de dónde obtenemos nuestra base de datos, o al menos hacer mucho esfuerzo para tratar de obtener con la mayor precisión posible nuestros elementos de análisis o nuestros elementos muestrales. Por eso precisamente es que a veces nos queda tan complicado que lo que hacemos es buscar un listado de unidades de muestreo, unidades que ya son más grandecitas, ¿sí? Y ya teniendo un listado de unidades me voy acercando al objetivo final de buscar el elemento o la unidad de análisis. Entonces, ese punto de construir el marco muestral es supremamente no solo relevante, sino que también a veces se nos lleva un tiempo importante en ese punto. Avanzando un tantico, viene lo que estoy planteando como quinto, digamos, lineamientos para ir mejorando el asunto o para ir teniendo mayor posibilidades de acertar en un buen diseño, y es qué indicadores voy a estimar. A ver, aquí viene el tema de los mismos paradigmas, ¿cierto? Yo noto mucho que caemos a proporciones. Claro, es que proporciones también es cierto que en la mayoría de estudios apuntamos a ello. La proporción de personas que tienen una determinada característica, bien sea la proporción de personas con una que se presente determinado evento, bien sea de salud o bien sea de otro estilo, pero hay mucho de proporciones, eso es cierto. En la salud es igual, pues, cuando hablamos de prevalencias. La prevalencia, entre otras cosas, del tracoma es muy bajito, según lo que me han mencionado. Incluso va por los lados del 3%, que es bajito, pero realmente, pues, en cuestión de salud es una cosa complicadísima. No deberíamos de tener ninguno, ¿sí? Pero de todas maneras, entonces el tema de las prevalencias, de mirar cómo estamos, y hay que tratar de ubicar esos valores o esas estimaciones por las regiones que se tienen. Aquí doy tal vez un avance de más o menos de lo que se maneja o lo que yo planteo para manejar en estos muestreos de gran alcance. Si yo voy a ir a varios departamentos, en el ejemplo que estamos trabajando hoy por hoy es el de Sucre, un departamento nuestro. Está el de Chocó, otro departamento muy al ladito de nosotros, de Antioquia, y estaba Baupés, ¿cierto? 4 departamentos, es lo que se inició como piloto, ya me informaron que se va a hacer más amplio. Pues bien, ahí hay que mirar entonces cuál es la prevalencia, pero es diferente la que tenemos en este departamento aquí, donde estamos en Antioquia, a la que tiene el Chocó y a la que tiene Baupés. Pues la de Sucre puede semejarse a
Chocó, no sabría. Pero entonces ahí es donde tenemos que mirar también que hay que tratar de obtener la información mucho más precisa y concisa de cada, en este caso de cada departamento, o hablaríamos de cada subregión. Es, hablando para involucrar a Gloria, eh, la compañera, no ha entrado todavía, Minerva, nos decía que ella es de Colima. Ya Gloria nos dirá que no me ha dicho de qué parte es. Gloria, no sabemos de qué parte de México. Por favor, me lo puede colocar. Pero resulta que Colima es otro departamento, entonces, pero debe tener en un estudio que están realizando incluso en México, porque otro compañero de allá nos mencionó algo, de trata de personas, pues puede ser que el tema de conocimiento del trata de personas allá sea diferente en Colima que en el mismo Acapulco o que en León, etcétera. Entonces habría que tener, bueno, Tabasco ya no, ya menos mal nos ubicamos a ese estado de Colima, estado de Tabasco. Entonces estamos hablando de estados que aquí son especie de departamentos. Muchas gracias, Gloria. Entre otras cosas, el documento que enviamos hoy lo vi, me acuerda del nombre de Tabasco. También estaba, no sabía de qué lugar era, y entonces ahora lo estoy relacionando. Camilo me dirá sí, sí, Andrés, porque yo alcancé a ver que la profesora que escribió ese artículo es correcto, si es México es Tabasco, o sea que coincidencialmente nos dio el artículo que se envió. Aún así haremos los comentarios que ya tengo subrayados en el documento, pero no hoy, sino cuando ustedes lo lean. Espero que a Gloria le haya llegado también el documento que enviamos hoy. ¿Sí? Bueno, muy bien, ahí nos vamos dando cuenta de Tabasco. Bueno, entonces la cuestión es de que habría que buscar esas prevalencias o esas proporciones, o si fuese para promedios, buscar entonces la variable cuantitativa, cómo sería la variabilidad en cada uno de los estados, hablando ya en México, para tratar de obtener un tamaño de muestra realmente que refleje lo que necesitamos en cada estado o en cada sector. Entremos ahí algún comentario más. Pues no veo muy lógico de pronto que entonces tomemos una proporción del 30%, por decir algo, 30% sobre un evento, pero eso lo coloquemos en Tabasco y lo coloquemos en Colima y lo coloquemos en el mismo capital federal, ¿sí? O en Colombia en diversos departamentos contando de la costa, del sur de Colombia, etcétera. No, a no ser que uno compruebe que sí tienen la misma proporción o la misma prevalencia, pero yo creo que eso es muy poco probable. Entonces, por eso es que hay que insistir, primero, en qué indicadores voy a ubicar, y segundo, en tratar de ser más precisos en cuál es el indicador para cada subregión o para cada, digamos, sector de lo que, o estrato de lo que estemos analizando. Ahí hay un punto que tenemos que mejorar o avanzar. Hoy por hoy se trabaja mucho, o se ha venido trabajando históricamente, el muestreo estratificado proporcional. Proporcional no es más que, se supone que de donde hay más, cojo más. Entonces, Distrito Capital en Ciudad de México se llevaría casi todo. Como aquí nos ha pasado que Bogotá arrastra mucho nuestra capital. Pero entonces, si se hace proporcional en cuanto al tamaño, en cuanto al número de habitantes, número de empresas, si fueran empresas, etcétera, etcétera, pues de todas maneras, entonces hay algunos puntos que se nos van a absorber un tamaño de muestra mucho mayor. Mi planteamiento, apoyado obviamente en lecturas, en estudios con colegas, etcétera, es que hoy por hoy hay que irle dando un giro a ese diseño, sin dejar de decir que habrá casos que sí, claro, que se pueden hacer, pero analícenlo ustedes a la luz de sus experiencias y a la luz de los argumentos que yo planteo. ¿Qué tal que en Bogotá se haga un estudio y se nos lleva la mayoría porque es mucho más grande? Pero ¿qué tal que en la variable objeto de estudio sea muy homogéneo la capital? No necesitaríamos tanto muestra. Por el contrario, en el caso que estoy analizando, de pronto Baupés necesite más, tenga más dificultades en este tipo de evento, que lo tenga Antioquia. Entonces, no es coger que entonces en Antioquia hagamos más, tomemos más escolares, que es la población nuestra, escolares, jóvenes escolares, porque haya más estudiantes. No, hay que tener en cuenta qué estoy midiendo.
y cómo se comporta esa variable en esas partes donde yo voy a ir. No sé si ahí me voy haciendo entender y me vayan colocando sus comentarios. Eso. En el caso del municipio de Medellín, claro, aquí siempre me ha pasado cuando hicimos algunos estudios de favorabilidad en cuestiones políticas, pues aquí en el área metropolitana hay municipios muy pequeños y obviamente Medellín es supremamente grande en esa comparación. Entonces, ahí decíamos, entonces, ¿para qué vamos a ir a Girardota, Estrella, que para hacer 15 encuestas? Entonces ahí hay que hacer unas reflexiones que es las que yo estoy tratando de poner en el tapete, pero que luego de esta charla y de que ustedes lean esos documentos, ya tendríamos unos elementos de discusión más claros y haríamos los ejercicios más prácticos, pondríamos los casos también para tratar de definir cuál es lo apropiado o no. Bien, el tema de métodos multivariados también es importante mencionarse porque hay otro tipo de conceptualización ahí, y más que de conceptualización, de sugerencias, porque tampoco se ha demostrado así como muy científicamente, o al menos no lo conozco. Y es que se habla de que en los métodos multivariados es tener un mínimo siquiera de, o algo así como 10 registros o 10 unidades por cada variable que tengamos, ¿cierto? Variable independiente más la dependiente. O sea, es que si yo tengo 10 variables, estaríamos hablando de aproximadamente tener siquiera 100 datos, ¿cierto? Como muestra. Ahí habría muchos condicionamientos, pero eso será otro tema de otro análisis. Lo que trato de decir es que si están mis proyectos, también hablar de métodos multivariados, que debe ser lo usual ya, pues entonces hay que también entrar ese elemento y mirar si con las fórmulas clásicas nos cubre la teoría de tener un mínimo para poder desarrollar algunos modelos multivariantes. Creo que sí, pero habría que tenerlo en cuenta de todas maneras. El punto 6 es la desagregación de los resultados. Lo mencionamos la vez pasada con todos. ¿Cómo quiero entregar el informe? ¿Por regiones? ¿Por estados? ¿O por todo un país? ¿Cierto? Que también hay indicadores de país, como sale en lo normal. Un índice de todo el país, pero luego se entrega por regiones con otra confiabilidad y luego se podrá entregar de pronto por estados. Pero en algunos estudios, si ustedes creo que lo han escuchado, dirán, no, podemos llegar a inferir hasta regiones. Por estados ya no podemos porque entonces necesitaríamos un tamaño de muestra más grande. Pues entonces, en unas con otras, lo que estoy tratando de decir es que hay que mirar hasta qué punto queremos entregar el informe de tal manera que podamos inferir los resultados a un sector de la población. ¿Sí? Pues nosotros somos muy dados de decir, entonces entreguemos los resultados por sexo. Bueno, muy bien, hombre y mujer, creo que alcanzaría de una determinada muestra. Pero después nos dicen, no, pero además de eso, hagámoslo por estado civil. Pues entonces ya se va bajando mucho porque ya mujeres casadas ya son más poquitas de las mujeres solas. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, el tema de cómo quiero desagregar los resultados, hay que ponerle mucho cuidado. Poniendo otro ejemplo todavía teórico o así como estamos conversando mientras llegamos a lo más práctico, un tamaño de muestra me puede dar 500 personas. Digamos lo que para Tabasco, con una confianza del 95% y un error del 5%, que es lo que usualmente se habla. Y que ya veremos que a mí no me gusta tanto pues lo que usualmente se hace. Pero asumamos que es esas dos criterios, 95 y 5%. Pues bueno, cuando se tomaron los datos y luego se desagregó la información y no vamos a entregarlo por todo el estado de Tabasco, sino que se va a entregar por algunos barrios o por algunos conglomerados geográficos, pues entonces ya el 500 se me rebajó a que determinado conglomerado solamente cogimos 150 y en otro conglomerado 100. Pues entonces ya la confiabilidad no es de la que estamos hablando, ya será otra. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener en cuenta porque habría que incrementar nuestro tamaño de muestra de 500, obviamente un número mayor, para que cuando se hable de ya sectores de que pasen parte de ese gran estado, tengamos un número adecuado para poder inferir. El caso que nos dice acá Andrés, la OMS, el tamaño de muestra se debe ajustar por edad y sexo. Pues, a ver,
No sé por qué, como no sabría qué vamos a medir, a mí, pues yo no soy muy del lado de seguir algunos derroteros, aún que en este momento estoy mostrando un derrotero, 5 6 7 eso, pero es más por tratar de ilustrar algo, elementos que necesitamos, pero no soy del dado a seguir como lo que hablamos alguna vez, un 10%. En el otro documento que hablamos de Tabasco decía una muestra piloto de 25. Son números muy tajantes, pero yo no los veo pues sólidos en términos de cómo lo demostramos, ¿sí? Científicamente hablando. El 25 puede ser un buen número y para algunos casos lo será, pero no podría decir yo que la muestra piloto siempre es 25, la prueba piloto. Como no podría decir que un buen tamaño de muestra también sea un 10%, un 5%. Así. Y aquí no podría decir en el comentario de Andrés que yo deba ajustar siempre por sexo y edad. Pues, ¿qué tal que esté midiendo yo una variable que ni siquiera el sexo influye? Porque pronto son todo solo para mujeres. Entonces, ¿qué voy a ajustar? ¿Sí? Ahora, la población de jóvenes escolares, que es el estudio que vamos a analizar para algunos variables de estos que estamos analizando en la salud, es un grupo muy homogéneo en cuanto a la edad. No hay que subdividir nada. Entonces, no es bueno irnos tan encasillados. Obvio que si entonces nos dicen que vamos a analizar toda una población donde están todos los rangos de edad, pues bueno, habría que mirar el tema. Pero aquí me acuerdo de otra cosa, o al menos reflexiono en otra cosa. Aquí lo que yo hago en estas charlas es reflexionar en voz alta para compartir con ustedes. No son verdades en lo absoluto reveladas, ni mucho menos, ¿no? Ni qué tal, porque entonces, ¿qué hago si no podría interactuar bien, conversar con ustedes? Ahora, lo que me cruzaba en la mente fue, en este instante, es que si yo siempre ajusto por grupos de edad, pero lo que mencioné ahora, ¿qué tal que lo que yo esté midiendo no se nos presente en las edades de 20 a 25, por poner un ejemplo? O se presente, tenga una prevalencia mucho menor. Siempre se me van cruzando cosas, qué pena. Se me acaba de cruzar el tema de salud bucal, del cuarto estudio nacional de salud bucal. Hombre, pues el tema de pérdida de dentición, pues obviamente está en determinadas edades. El tema de caries como tal también es mucho más en los adultos. Entonces la prevalencia sería mayor. Luego los genes tendrían que ser diferentes. ¿Sí? Eso es lo que trato de llegar. No, puede que se tenga que estandarizar en algunos momentos, pero son cosas que siempre habrá que reflexionar si en realidad hay que hacer como nos los plantean otras personas. ¿Cierto? Ahora, nos dice Abigail, eh, lo que estoy hablando del 500 o lo mencioné como ejemplo, es que si uno tiene una confianza del 95 y un error, póngale el 5, no importa, pues eso nos va dando, no 500, pues nos da 385, pero que con esos indicadores sería para toda la población, no cuando yo empiece a desagregar para entregar por barrios o para entregar por sexo, porque ya tengo menos personas, ¿sí? Entonces ya no me serví, ya no estoy hablando de un error del 95, perdón, de una confiabilidad del 95, y no estoy hablando de esas porque ya no tengo, ya las 384 se bajaron. Por ejemplo, de esas 384 sumamos que 200 son mujeres, entonces ya tengo el N es de 200. Entre otras cosas, esto también es lo que yo percibo y también creo que vamos a charlar, hacer una charla sobre eso nomás, las famosas fichas técnicas. Hombre, pues que el error fue para el total de 1.500 encuestas. Entonces me mencionan el error del 3% o el 2,5%. Pero luego me empiezan a hablar que por Cali, pues por ciudades. ¿Sí? Pero entonces ya ese error en ciudades ya no es el mismo. ¿Sí? Entonces esos son detalles pues, que tenemos que cuadrar. Voy a parar hasta acá esta primera parte de la presentación para compartir luego, pero ya vamos a continuar con el resto de nuestra sesión.